Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué tremendo es nuestro Dios. Quiero recordarle algo que está en la Escritura y en 1 Crónicas. Glorificad al Señor porque Él es bueno. 2, porque su misericordia es para siempre. Entonces tú y yo estamos llamados a en todo tiempo glorificar a Dios. También dice la palabra en el Nuevo Testamento: dad gracias en todo. Significa que sin importar la circunstancia que tú y yo estemos viviendo, tú y yo podemos darle gracias a Dios porque Él sigue siendo bueno. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos levanta. Es nuestro Dios maravilloso, amoroso, y qué bueno es tener ese Dios tan tremendo. Así es de que hoy vamos a ir a una escritura que a mí impactó mi vida y quiero decirte que quiero compartirla contigo porque la palabra dice: dad de gracia lo que habéis recibido de gracia, y sé que también va a tocar tu corazón, tocar tu mente, y lo principal, va a estar alineada con lo que en tu espíritu ya fue hecho. Así de, ¿qué te parece si alistas tu Biblia, alistas tu cuaderno para que puedas anotar y para que tú tomes doble de lo que vas a estar escuchando? Cuando inviertes solamente un sentido, alcanzas una parte. Cuando inviertes 2 sentidos o más, alcanzas el doble. Entonces vamos a darle gracias a Dios y prepararnos para este tiempo de compañerismo con nuestro Dios a través de la palabra. Precioso Dios, gracias Señor, eres bueno, bendito es tu nombre por siempre. Señor, te glorificas, Dios, en todo momento, en todo tiempo. De muchas formas lo haces, Señor. Y gracias porque esta mañana, una vez más, Dios, sabemos que estás dispuesto, listo, Señor, para que se manifieste este día en nuestras vidas, Señor, la doble porción que tiene, que tú nos das espíritu de sabiduría. Segundo, nos das espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Dios, y de Jesucristo. Y Señor, gracias porque esto trae un resultado maravilloso. Señor, que tú alumbras los ojos de nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Y Señor, comprobamos tu voluntad buena, agradable y perfecta. Gracias, Dios, te entregamos de antemano toda honra, toda gloria y todo honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y sí, ciertamente vamos a iniciar con esa escritura, Romanos capítulo 12, carta de Pablo a los Romanos capítulo 12, versículo 2, muy conocida por muchos y algunos hasta se la saben de memoria, y tiene que ver con que no nos dejemos conformar por las situaciones que este siglo ofrece. Y dice la escritura así de manera literal: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y hay algo muy interesante. La palabra transformados viene de un vocablo griego que es metamorfos. Y este metamorfos es un proceso que Dios diseñó. Escúchame, Dios lo diseñó. Y si Dios lo diseñó, quiere decir que Dios se encarga de él. Y entonces tú y yo lo único que hacemos es disponernos a que Dios lo haga. ¿Y cómo nos disponemos? Dejando que Dios renueve nuestro entendimiento. Y así como en el caso de la oruga no hace nada, nace de algún huevecillo y se convierte en un gusano, y ese gusano vive un proceso y llega un día y se para en un lugar y se es cubierto, ¿verdad?, de una capa, y esa capa parece hasta que sea como si hiciera lodo, se quedara junto con una rama, y ahí adentro, sin esfuerzo, la oruga vive un proceso de transformación, y cuando se rompe aquello es una mariposa. Ok, así como este proceso no requiere ningún esfuerzo de parte de la oruga, tampoco la semilla cae en la tierra, y esto está en la parábola del crecimiento de la semilla, en Marcos capítulo 4 del 26 al 29 o 30, y dice que la semilla es puesta en la tierra, y dice que el hombre que pone la semilla se va y se duerme, y luego se levanta, y la semilla brota
y crece sin que el hombre se dé cuenta. Y la semilla tampoco sufre. La semilla vive un proceso para lo cual fue diseñada. ¿Y qué sucede? Esa semilla produce primero hierba, luego tallo, luego hojas, flores, y cuando es el tiempo de la cosecha, pues el fruto está listo. Y esto es maravilloso porque de igual manera la palabra de Dios en nosotros hace esa transformación de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, vamos a estar viendo cosas de la palabra para esta transformación a la que Dios todos los días nos quiere ir llevando. Juan 1:16 es un versículo muy interesante y dice: de su plenitud tomamos todos, dice, y gracia sobre gracia. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16, está muy interesante, dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, versículo 17 dice: porque la ley por medio de Moisés fue dada. Moisés, el hombre, una cosa, la ley. Dice: pero la gracia y la verdad, doble, vinieron por medio de Jesucristo. Dios es el Dios de la doble porción. Dios es el Dios que multiplica mucho más que el hombre. Y qué tremendo, porque en el 16 habla de gracia sobre gracia. Y todo eso lo tomamos de la plenitud de ¿quién? De Dios. Dios que se duplicó en Jesucristo. Es interesante, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que tú y yo necesitamos para esta transformación? Tomar el amor y la gracia y creer que ese amor y esa gracia nos revelan precisamente lo mismo. La gracia y la verdad que están en Jesucristo, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Doble. Jesús representa el doble. Jesús representa al Padre en él mismo. Ok, entonces el Padre se estaba duplicando en su Hijo, por lo tanto, en el Hijo, en el Espíritu de Cristo, tú y yo tenemos doble porción. Ahora, déjame tocar algunos aspectos muy importantes. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16, es una carta muy interesante porque después de revelar todo la expiación, redención y maravillas que hemos recibido por la obra de Jesucristo, Pablo termina en este capítulo 16, es un capítulo que es conocido como salutaciones finales. Y es impresionante cómo Dios es un Dios de familias. Y aquí vemos a Pablo como un hombre familiar que está saludando a un número impresionante de personas, parientes de él, hermanos en la fe, personas que servían en la iglesia ahí cristiana en Roma. Y es maravilloso porque es impresionante la cantidad de personas a las que Pablo manda saludos, y lo hace a través de alguien que escribió esta carta, y que ahí está en Romanos capítulo 16, y tú y yo lo podemos ver. Pero estoy rescatando dos versículos ahí muy tremendos que llamaron mi atención, y es el capítulo 16, versículo 20 de Romanos, y vamos a ver esta expresión que de hecho es una expresión de la cual tú y yo pudiéramos hacer nuestra costumbre hablar de ella. Dice la palabra de Dios, capítulo 16, versículo 20 primero. Romanos, carta de Pablo a los Romanos, ya viene: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cuántos pies tenemos? Dos, ¿ok? En un sentido. Ahora, aplastará bajo el doble de tu seguridad cuando tú estás parado en Cristo. Parado en Cristo, Satanás está aplastado abajo de tus pies. Y mira cómo termina esto: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahora, versículo 24, de nuevo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea
con todos vosotros. Y es muy interesante esta expresión, la gracia sea con vosotros, la gracia sea con todos vosotros. Ok, ¿por qué? Porque el doble poder de su amor y gracia está disponible para ti y para mí. Ok, ¿qué es importante del Evangelio de la Gracia? De que Dios dio a su Hijo. Que la gracia es lo único que contra lo cual el diablo no tiene defensa. Escúchame, el diablo viene y te acusa de lo que sea, y tú le presentas la gracia de Dios en Jesucristo, porque el diablo va a venir a ti acusándote con tus obras, con tus fallas, con tus errores, y tú por ti mismo, si fuiste, entre comillas, aparentemente exhibido, descubierto, acusado, condenado por él por tus errores, tú no tienes defensa. Pero cuando tú volteas a la gracia, y la gracia es Dios me amó, Dios entregó a su Hijo por mí, Dios decidió amarme no por mi desempeño. Entonces tú tomas eso y le dices al diablo, a ver, arréglate con el que me amó, no por mi comportamiento, no por mi buena obra, no por mi cuidadoso de la ley de Moisés. A ver, arréglate con el que entregó a su Hijo por mí por amor. ¿Y qué hace el diablo? No puede. El diablo no puede contra la gracia. Si tú por otro lado vives de tu propio esfuerzo para tratar de ganarte la aprobación de Dios, entonces eso le da al diablo herramienta, capacidad, poder sobre ti. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo que el diablo pueda señalar que no has hecho. Y entonces al encontrarte algo va a buscar tener dominio sobre ti. Por otro lado, si tú reclamas la protección, la sanidad de Dios basándote en lo que has hecho, pues tampoco, porque el diablo es un acusador maestro. Solo tiene que señalar cualquiera de tus fracasos para derrumbar la fe que tienes en lo que tú has hecho. Y sin que te des cuenta, rápidamente te descalificarás mentalmente e interiormente sabrás que no puedes recibir cosa con la que tú puedas confiar en el Señor. La gracia me califica, te califica para ser protegido por Dios. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio. Lo que estábamos en Él, los que estamos en Él, los que hemos creído en Él, los que nos hemos hecho uno en Él, porque la palabra lo dice. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está en Corintios, 1 Corintios 5:21. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Perdón, en 2 Corintios 5:17. He aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, estamos en Él. Entonces, Él es la gracia, favor inmerecido. Entonces, el amor de Él, la gracia de Él, me da derecho a caminar en sanidad o salud. Me da derecho a caminar en protección divinas, sobrenaturales, no humanas. Cuando el diablo te acusa y te dice, ¿cómo te atreves a creer en Dios para que te proteja cuando tú estás? Y empieza a caer, enojándote todos los días, viendo cosas que no son buenas para tu mente. Lo único que tú haces es, a ver, ¿por qué no volteas y ves la sangre de Jesús, a que la palabra dice que Él derramó por mí? La sangre del nuevo pacto. Cuando participamos de la cena del Señor, lo que hacemos es voltear hacia la sangre del pacto. Entonces tú le enseñas al diablo la sangre del pacto, sangre con la que Él pagó por todos nuestros fracasos. ¿Y cómo lo hizo? Por amor. Y ese amor de Él es la gracia como base. Entonces el Dios de paz puede reinar sobre tus miedos e impartir a tu vida esa fe inquebrantable para la protección de Dios. Dios, a través del Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo,
en Pablo, y te digo porque Pablo tuvo un encuentro con Jesús, y Jesús ya había ascendido a los cielos, pero el Espíritu de Cristo vino por la obra del Espíritu Santo, se aparece a Saulo y le imparte a Pablo esa unción para predicar las buenas nuevas cuando él había sido un perseguidor, pero se topó con la gracia. Aquel al que perseguía le mostró su amor. O sea, al que quieres matar te ama y te muestra que hasta murió por ti, porque Cristo ya había muerto por Pablo. Entonces te encuentras con el amor, y el amor derrumbó la religiosidad de Saulo, y entonces Saulo se encuentra con la gracia, y la gracia le envuelve, la gracia le rodea, y la gracia le transforma. Y entonces Pablo luego escribe a Timoteo y le dice, 2 Timoteo 2:1, esfuérzate en la gracia. ¿Qué le dice Saulo? Esfuérzate en la gracia. Y es ahí donde tú y yo estamos llamados a esforzarnos. La gracia es la base, mi hermano. Efesios capítulo 2, versículo 8. Tiene un principio ahí muy conocido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos regaló una medida de fe. Y esa medida de fe nos muestra la gracia con la que fuimos hechos salvos. Y esta palabra salvos, sotería, salvación, incluye mucho más que solo tener un lugar a donde terminar en el cielo cuando este cuerpo termine. Esa palabra incluye provisión, libertad, gozo, salud para vivir aquí. Eso es tremendo. Entonces, algo más sucede cuando tú y yo comprendemos lo que es la gracia de Dios. También vamos a crecer en la comprensión de cuán perfectamente amados somos por nuestro Padre Celestial. Déjame decirte algo. Dios nos amó tanto a ti y a mí que envió a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a los que estaban en el mundo, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús murió en la cruz por nosotros, y al morir Él llevó todos nuestros pecados sobre su propio cuerpo, para que hoy podamos venir nosotros firmes, audaces, con valor, nos acercamos al trono de gracia. Ese lugar al que tú vas porque Dios te dice puedes venir porque yo quiero que vengas, no porque tú te lo merezcas, sino te amo y te digo ven. Y eso es maravilloso. Y lo hizo para que tú y yo hoy no seamos ovejas sin pastor, sino que nuestro Abba Padre nos ama, nos cuida profundamente, somos sus hijos y tú y yo invocamos su nombre y Él nos contesta. Tenemos un Dios que mostró su amor por nosotros cuando nosotros éramos aún pecadores. Es Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros cuando nosotros éramos aún pecadores. Ahora, esto sucedió y tú y yo no teníamos nada que ofrecerle sino nuestro quebrantamiento, nuestra vergüenza, nuestros pecados, nuestra descalificación. Y el amor de Dios dice, a un lado, yo te amo, a mi Hijo Jesucristo. Te encuentras tú y yo con el perfecto amor. Ahora, dice la palabra de Dios, ahí en primera de Juan, capítulo 4, versículos 18 y 19, no hay temor en el amor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el miedo jala castigo, implica tormento. Pero el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Te pregunto, ¿tienes miedo hoy? Pero te tienes que hacer una pregunta para salir de ese miedo. Tienes que preguntarte cuánto te ama Dios. ¿Y sabes lo que dice la palabra?
que nos ama exactamente igual que como ama Jesucristo su Hijo. Esto está en las Escrituras. Ahora, es importante que tú creas lo que la palabra dice y que no dejes que el diablo te diga, no, es que tú no eres igual a Jesucristo, ¿cómo te va a amar igual que a Él? Bueno, es que el amor es una decisión y Dios decide amarnos no en base a nuestro desempeño, sino en base al desempeño de su Hijo, el cual entregó por nosotros en amor. Y cuando alguien decide amar, todos los demás pueden estar en desacuerdo, todos los demás pueden decir que no mereces, pero si tú decides amar, tú amas. Y Dios decidió amarnos y nadie va a cambiar eso. Y si la palabra dice que Dios me ama igual que ama a Jesucristo, yo necesito creer lo que Dios dice, no lo que este mundo dice, no lo que el diablo dice, no lo que alguien que no acepta el amor de Dios dice. Yo necesito aceptar lo que Dios dice. ¡Wow! Este amor que tú y yo podemos tomar tiene dobles de bendiciones y tiene una revelación maravillosa. Y en esa revelación todo temor de tu vida va a desaparecer, porque en la medida que tú y yo comprendamos el amor de Él por nosotros, vamos a vivir sin miedo en tiempos aún peligrosos. Y además podrás tomar esta vida en abundancia de la que Jesús habla, que ya nos otorgó. Juan 10:10, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida doble y para que la tengan en abundancia. Acuérdate que Dios es el Dios de la doble porción. Ok, ahora, es una vida de dobles bendiciones. Y una de las cosas que le he estado pidiendo a Dios es que me muestre la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, porque muchos ven el Antiguo Testamento como un lugar donde encuentran qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios. Pero déjame decirte que en el Antiguo Testamento no está solo eso. En el Antiguo Testamento también está lo que Dios ya hizo por amor por mí, y nos lo revela aún en el Antiguo Testamento. En el camino Emaús, en Lucas capítulo 24, dice que Jesús se apareció a dos de sus discípulos. Interesante, a dos de sus, y dice que les mostró todo lo que las Escrituras decían acerca de Él. Y quiero recordarte lo que leímos hace un rato, Juan 1:17. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en el 16 dice, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Por lo tanto, Jesús es la gracia que está revelada también en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver dos ejemplos de la gracia ahí revelada. Y el primero está en la segunda carta de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Segundo libro, perdón, de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Este es una escritura muy, muy preciosa, muy tremenda, que tiene muchas cosas que mostrarnos. Y quiero tocar ahí algunos aspectos. Dice el versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Ahora déjeme le pongo algo en contexto. Versículo 1 dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. Elías venía con Eliseo. Y le dijo Elías a Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y déjame decirte el contexto del versículo 9. Es que Elías ya sabía que Dios quería levantarle un torbellino. Y cuando él iba a vivir esto, está Eliseo con él. Y entonces, ¿qué sucede? Que le habla a Dios de ir a 3 lugares. Y esos lugares son: 1, Betel, que significa casa de pan, la provisión. 2, Jericó. 3, el Jordán. ¡Qué tremendo! Jericó es el lugar donde está el inicio
de la tierra prometida, una ciudad que Dios estaba entregando a su pueblo, pero que estaba llena de enemigos, y Dios entrega victoria sobre los enemigos que quieran evitar que Dios te entregue todo lo que Él tiene para ti, comenzando con una ciudad nomás, imagínate nomás. Y tercer cosa, el Jordán es el lugar que representa lo que hay que pasar. Y quiero decirte que Jesús con sus discípulos habla en fe sobre el ser humano, sobre los que han creído en Él. Y Jesús, después de haber alimentado a los 5,000, se va al monte a orar y les dice a los discípulos: pasemos al otro lado, y los envía adelante. Y es interesante porque están cruzando ahí las aguas, pero Jesús ya dio la palabra: pasemos al otro lado. Lo que significa es que en el deseo de Dios es que tú y yo pasemos el Jordán. Y sí, ciertamente vienen los profetas y le dicen a Eliseo, cuando apenas iban a Betel: ¿sabes que tu maestro te va a ser quitado? Dios se los había revelado a los profetas. Les dijo él: sí lo sé, callad. Mira cómo viene a veces la gente que, aunque sabe lo que Dios va a hacer, quiere decirte: oye, pero te van a quitar esto. Y Eliseo dice: a mí no me hablen de pérdida, callen sobre pérdida. Y luego va a Jericó acompañando a Elías, porque dice: oye, voy a ir acá, me mandó Jehová, aquí quédate. Y dice Eliseo: no te dejaré, vive Jehová que yo iré contigo. Y entonces él va a Betel con Elías. Y luego, cuando van para Jericó, de nuevo los profetas vuelven a decirle a Eliseo: ¿sabes que tu maestro te va a ser quitado? Y él dice: sí lo sé, callad, porque yo no dejo, yo no pierdo lo que Dios tiene en Elías. Y cuando es en el Jordán, vuelven a decirle lo mismo: ¿sabes que tu maestro te va a ser quitado? Lo sé, callad. Y Eliseo fue con Elías a Betel, a la casa de pan. Y Eliseo fue con Elías a Jericó. Y Eliseo fue con Elías al Jordán. Y las tres cosas que parece que hay algo que te quieren quitar, él dice al que dice: te va a ser quitado, callad. Y tú y yo necesitamos decirle al que quiere quitarte lo que Dios te ha dado en Jesucristo: callad, callad. Y es interesante porque estamos viendo ahí en el versículo 9 lo que sucedió. Cuando habían pasado Elías, y ya pasaron el Jordán, y lo dice ahí, que Elías tomó su manto, y escúchalo, dice: ¿qué hizo con el manto Elías? Lo dobló. Estoy leyendo 2 de Reyes 2:8. Tomando Elías su manto, lo dobló. Ponga atención a eso. Y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. ¿Ok? Versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, porque antes que yo sea quitado de ti. Y dijo a Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, Elías es tipo de Cristo. Y Eliseo pidió doble porción del espíritu que había en Elías. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y qué sucedió? La escritura no lo dice. Aconteció, le dice Elías: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no me vieres, no. Elías representa el Espíritu de Cristo. Y tú y yo tenemos que poner los ojos en Cristo. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Doble. Autor, consumador.
Cristo tiene el doble de porción. Ese espíritu estaba en Elías. Por eso dice Elías, si tú vieres cuando soy ascendido, te será hecho. Si tú ves a Cristo, te será hecho el doble. ¿Y qué sucedió? Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, ¿estás escuchando? ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Poniendo los ojos en el Espíritu de Cristo que moraba en Elías. Poniendo los ojos en Cristo. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío. Porque el Espíritu de Cristo revela al Padre y su amor por nosotros. Y entonces le dice, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los de él, los rompió en dos partes. Eliseo está tomando la palabra que Dios habla a través de lo que Eliseo revela el Espíritu de Cristo. ¿Y qué hace la palabra? Como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y separa el espíritu y el alma. Y entonces Eliseo rompe sus vestidos, haciendo esa separación entre lo que su alma estaba acostumbrada a pensar y tomar y lo que el Espíritu de Dios estaba depositando en él. Esa doble porción que hay en el Espíritu de Cristo que moraba en Elías. ¿Y cómo cayó esa unción? Mira lo que sucedió. Y entonces, y dice, alzó luego el manto que se le había caído. ¡Wow! Eliseo está tomando el manto del Espíritu de Cristo en Elías. ¿Y qué hace Eliseo con ese manto? Interesante. Volvió, se para a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a un lado y a otro lado y pasó Eliseo. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto! Entonces la doble porción, tú y yo tenemos acceso a ellos, poniendo los ojos en el Espíritu de Cristo que mora en nosotros y que moró en algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Doble porción. Doble porción. Y la Escritura revela, si tú y yo seguimos leyendo, que Eliseo hizo el doble de señales y milagros de las que hizo Elías. Y esa es la razón por la cual Jesús nos dice, el que en mí cree, las obras que yo hago las hará y aún mayores. ¿Por qué? Porque la doble porción de mi plenitud está disponible, gracia sobre gracia, para que ustedes lo vivan. Segunda y doble bendición en la gracia. Agárrese, todavía no terminamos. Dios quiere más. Isaías capítulo 43, versículo del 1 al 7. Gracias Dios por tu palabra, toda la gloria es tuya. Isaías capítulo 43. Y esta enseñanza se va a llamar doble o doble. No es doble o nada. ¿Es doble o doble? ¿Ok? Algunos dicen doble o nada. Bueno, con Dios es doble solamente. Dice, ahora así dice Jehová, Isaías 43:1. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre nuevo. Mío eres tú. ¿Estás escuchando lo que Dios está hablando? Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida.
Versículo 5. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Versículo 6. Diré al norte de acá y al sur, al norte de acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahora, las dobles bendiciones. Número 1. Quiero recordarte que está hablándonos Jehová, el Dios Padre, nuestro amoroso Dios, el Creador. Es nuestro Padre. 1, 2, es nuestro Creador. El doble poder. El poder de crear, que parece lejano, y el poder de amar, que es cercano, al revelarse Jehová como Padre. Y nos llama, oh Jacob, así comenzaste, pero el formador tuyo, oh Israel. Por eso Romanos 12:2 dice la palabra que no nos conformemos a este siglo, sino que hay una transformación disponible mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esa transformación fue la que hizo Dios con Jacob, un usurpador, uno conocido como ladrón. Le quitó el título y lo hizo príncipe. Israel significa príncipe. Él transformó a un usurpador, a un engañador, lo convirtió en un príncipe. Escúchame, ¿lo convirtió en qué? En un príncipe. Ok, eso es lo que Dios tiene para ti y para mí. Y lo está haciendo diciéndonos, no temas. ¿Por qué? Porque yo lo hice como, te redimí, te puse nombre nuevo, mío eres tú. Ahora, mira las dobles bendiciones. Te redimí, 1. Te puse nombre nuevo, 2. Ese nombre nuevo, esa doble bendición es, soy del Señor. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas fueron hechas por Él, lo visible y lo invisible, sean tronos, sean principados, todo fue hecho por Él y para Él. Por eso Él nos dice, mío eres tú, te redimí, te puse nombre nuevo. Mi nombre nuevo es de Dios soy. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahí no para. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Fíjate que Dios siempre nos quiere llevar a pasar. Y dice pases, no dice cuando te ahogues en las aguas, no dice cuando te quedes. Por eso Jesús no dejó a Pedro que se quedara y que se ahogara en el agua. Le extendió la mano porque el llamado de Dios había dicho, pasemos al otro lado. Y Jesús sacó a Pedro y pasó a la transformación Pedro. Puestos los ojos en Jesús, pasas. Tú y yo pasamos, doble bendición. Y dice, y si por los ríos, 2, de nuevo, no te anegarán. No te vas a quedar ahí varado. Un aniego es un lugar donde el agua se estanca, a veces se sale el borde y se queda ahí anegada. No es para quedarte varado, no es para quedarte ahí secándote, no es para quedarte sin dar fruto. No te anegarán si pasan los ríos. Y aquí sigue la doble bendición. Dice, cuando pases por el fuego, y de nuevo habla de pasar, no de quedarse ahí, que dice, no te quemarás. No te quemarás. Ni la llama arderá en ti. De nuevo doble. Ni te quemas, ni la llama arderá en ti. Eso es lo que les pasó a los jóvenes allá en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor, estando Israel cautivo en Babilonia, y le mandaron al rey que hiciera una estatua y que todos lo adoraran, y
Sadrach, Mesach, Abednego, ellos, o sea, Daniel y sus amigos, no adoraron a la estatua. Y le dijeron al rey, oye, te está desafiando. Ah, pues se enojó, échenle más 7 veces caliente en el horno. Y, oiga, no les da temor. ¿Sabe tú, oh rey, que nosotros solamente adoraremos al Dios de los cielos? Y Él nos librará, su ángel nos librará. Y si no fuera así, como quiera no adoraremos. ¿Y qué sucedió? Los que los echaron a ellos murieron quemados. Y ellos, están ustedes ahí, y Nabucodonosor ve y ve a 4. Uno semejante al Hijo de Dios, era Cristo. Y les habla, ¡eh, hijos de Dios Altísimo! ¿Están bien? Aquí estamos bien. ¡Salgan, por favor! Y entonces salen ellos, salen los 3, pero había 4. El ángel de Jehová, Cristo mismo, estaba ahí con ellos. Y dice que salieron y ni sus ropas olían a humo y ni siquiera uno de sus cabellos había sido quemado. ¿Se da cuenta que la promesa de Dios es: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, ni aroma, ningún cabello con aroma quemado ni nada? Y esta es promesa para ti y para mí. Dice, porque a mis ojos fuiste, agárrate con esto, porque a mis ojos, es importante cómo nos ve Dios. Y Dios nos ve, que nos cambia de Jacob a Israel. En Cristo tú y yo pasamos de muerte a vida. Pasamos de debilidad a fortaleza. Pasamos de estar enfermos a ser sanos. Pasamos de estar perdidos a ser hallados. Esto es tremendo, porque a mis ojos, mira lo que dice Dios, fuiste de gran estima. 1, fuiste honorable. 2, y como nos ve en Cristo de estima, y como nos ve en Cristo honorables, yo te amé. ¿Por qué? Porque envié a mi Hijo. El Espíritu de Cristo en ti y en mí nos hace que a los ojos de Dios tú y yo somos de estima. A los ojos de Dios, por Cristo en nosotros, tú y yo somos honorables. Y es lo que sucedió con Jacob. De ser engañador, usurpador, pasar a ser príncipe. Es pasar a ser honorable y de estima. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira lo que dice el versículo 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. De nuevo, ahí va el doble. El doble antes de que Dios te diga, a mis ojos eres de estima y honorable. Dice, he dado por tu rescate a Egipto. Y no nada más Egipto. También di a Etíope y Seba por ti. Doble. Dios dio doble. Dio a su Hijo, que lo representa a Él y a Jesús mismo. Dios da doble por el amor que nos tiene. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso dice que al darnos doble, dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Y mira cómo Dios se presenta. El Dios tuyo, el Santo de Israel, tu Salvador. El Dios tuyo, el Santo de Israel, tu Salvador. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Dios tuyo, el Espíritu Santo de Israel, para Israel, y tu Salvador, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice que los 3, Dios es uno, en 3 personas. Dice, ha dado a Egipto el mundo y todo lo que el mundo trabaja y todas las riquezas del mundo son dadas a los justos por la fe en Jesucristo, y a Etíope y a Seba. Mira qué tremendo es esto. Por eso es similar a lo que pasó con Eliseo y Elías. Betel, casa de pan. Jericó, tierra donde hay enemigos, pero Dios te entrega victoria y te entrega la tierra. 2. Jordán, lo que pasas para estar en la
tierra prometida de Canaán. Y en todo Dios está contigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Estas son las dobles bendiciones que Dios tiene para ti y para mí. Pasar mar y río. Pasar fuego sin quemarse, ni que la llama arde. ¡Wow! ¿Qué más? Doble provisión, que Dios la saca de Egipto y de Etiopía. Este Dios trino muestra su bondad, porque está diciendo a mis ojos, plural, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios tuyo, Creador, el Santo de Israel, el Espíritu Santo, tu Salvador. El Dios trino muestra esa bondad porque dice, a mis ojos fuiste de estima, honorable, amado. ¿Cuál es el resultado? Doble provisión. Doble provisión. ¿Estás escuchando? Doble provisión. Eso es lo que Dios tenemos poniendo los ojos en Jesús. ¡Wow! Versículo 4. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Doble provisión es el resultado. Dios da hombres por ti, naciones. Dice, por sus vidas, mis amados. Y después de esto, ¿sabes lo que Dios dice? Algo que tenemos que tener claro todos los días. No temas, porque yo estoy contigo. Tantas veces que nosotros andamos buscando en el exterior lo que ya está en nuestro interior. Y a veces cantamos cosas porque nos distraemos de lo que la palabra nos enseña. Y decimos, que tu presencia llene ahora este lugar. Y entonces Dios dice, ¿que no mora Cristo dentro de tu corazón? Sí. ¿Que Cristo no es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Sí. ¿Que Cristo no me representa a mí o estoy yo en Él y Él en mí? Sí. Entonces, si Cristo está dentro de tu corazón, te tengo una noticia. La presencia de Dios siempre está con nosotros. Que no haya manifestaciones físicas, que si la piel se puso chinita, que si sentía así, ¡ay! Eso no significa que la presencia de Dios no esté. ¿Qué dijo él? No temas, pues yo estoy contigo. Así es de que el Dios de las dobles bendiciones está al alcance. Solo tienes que voltear al interior. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Pon tu mano en tu pecho. Porque la presencia misma del Todopoderoso Dios, del Creador, del Santo de Israel, de tu Salvador, está ahí. Toda la plenitud de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, está en esa unidad en Cristo. Y tú y yo hemos decidido que more en nosotros Jesús, el Hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, gracias, porque todo el amor tuyo revelado en tu Hijo Jesucristo, Señor, pone a nuestro alcance, Señor, la doble porción del Espíritu de Cristo. Esa doble porción, Dios, que es tu poder creador, Dios, y es tu poder de amor que redime. Y está
esa doble porción en nuestro corazón, en nuestro espíritu renovado, transformado. Porque tu palabra dice que el que se une contigo, Señor Jesús, pasamos a ser un espíritu contigo, Dios. Si es de que gracias, Dios, por las dobles porciones y las dobles bendiciones. Y así como el Espíritu de Cristo que reposaba y moraba en Elías, se manifestó también en Eliseo cuando él mantuvo los ojos puestos en el cielo y vio ascender el Espíritu de Cristo en Elías. Y el manto cayó. De igual manera, Señor, los que hemos creído que fuiste enviado por el Padre, que moriste en sacrificio por nosotros y derramaste tu sangre, que venciste a la muerte resucitando y ascendiste a los cielos, y los que hemos creído, Señor, que estás a la diestra de Dios Padre, ciertamente, Señor, el manto tuyo, tu Espíritu, ha caído sobre nosotros con esa doble porción. Gracias, Dios y Padre. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Dios. Gracias, Señor, porque nuestra oración es como la que Pablo habló a Colosenses 1:9, Dios. Señor, que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, Dios. Y está disponible en tu palabra, que nos revela que tú, Dios, eres la vida eterna. El que ha conocido al Hijo tiene la vida, porque te ha conocido a ti y tú eres la vida. Gracias, Dios, porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Gracias, Dios, porque creemos lo que la palabra dice, Señor. Que tú, Señor, en amor, Señor, en amor por nosotros, entregaste a Jesús. Y tu palabra dice que si nos diste a Jesús, nos has dado también junto con Él todas las cosas. Y todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, Dios, tú nos las has dado en Cristo Jesús. Y la accedemos a ella, Señor, por la fe, accediendo al conocimiento, Señor, de todo lo que tú nos has dado, de todo el bien, Señor, que ya pusiste en nosotros en Cristo Jesús. Gracias porque ese bien, Señor, nos llama a saber que, Señor, que al que no conoció pecado, por nosotros tú lo hiciste pecado, para que nosotros en Cristo fuésemos hecho justicia tuya, Dios, en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús fuimos hechos aceptos en el amado. Gracias, Dios, porque en Jesús somos amados como tú le amas a Él. Gracias a Dios, porque en Jesús, Señor, somos más que vencedores. Gracias porque en Cristo Jesús, Señor, somos profundamente amados, altamente favorecidos. Gracias, Padre, por ser tus hijos amados. Y todo esto por Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Familia, amados hermanos en Cristo, amados hijos de Dios, hable la palabra, declare la palabra. Y voy a terminar con esto. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios. 1. Segundo, resultado de la doble porción: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someternos a Dios no va más allá de cumplir los mandamientos de la ley de Moisés. No se trata de eso. Se trata de decirle sí a todas las promesas de la palabra. Y hace un momento mi esposa compartía que estamos en un nuevo pacto y es mejor que el anterior y con mejores promesas. Entonces tú y yo tomamos todas las promesas y decimos sí a todas las promesas que Dios nos dio en Cristo Jesús. Le decimos sí al perdón de pecados que Dios nos dio. Le decimos sí a la identidad de hijos de Dios. Le decimos sí a estamos en Cristo. Le decimos sí a fuimos sanados
porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Le decimos sí a la provisión, le decimos sí a la vida en abundancia, le decimos sí a la libertad que Jesús pagó por nosotros, le decimos sí a la ruptura de las maldiciones que Jesús pagó siendo clavado en un madero, le decimos sí a todas las promesas de Dios. Y cuando tú dices sí a todas las promesas de Dios, eso es someterte a Dios. Y ahora sí, con todo el sí de lo que Dios te ha dado y lo crees, tú le dices al diablo no a tus mentiras, no a tus engaños, no a tus juicios, no a llamarme digno, no a acusarme, no a ver mis fallas. Y él huye, porque la gracia está en nosotros, y la gracia se llama Cristo Jesús. Y contra la gracia, que es que yo ponga mi confianza en lo que Dios me dio por amor, el diablo no puede hacer nada, porque si mi confianza está en lo que Cristo hizo, Él no puede hacer nada contra eso. No perdáis pues vuestro galardón, dice la palabra de Dios, y nuestro galardón es Cristo. Amén. Mis hermanos, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por su palabra. Padre, te adoramos, gracias por este tiempo. Bendecimos, Señor, a todo el pueblo que estamos unidos, hablando, declarando, creyendo tus promesas, porque todas tus promesas son en Cristo Jesús, sí, y son amén. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, nos despedimos. Shalom.